palabra. Bueno, en el día de hoy estamos en Hechos 14. Voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente y el título de la prédica se llama Vuélvete al Dios viviente. ¿Cómo se llama? Vuélvete al Dios viviente. Y dice allí en Hechos 14, a partir del versículo 8. Mientras estaban en Listra, esto es una población de allí del Asia, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta y le dijo, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Muy bien, vamos a explicar esta primera parte izquierda en negro. Vamos a ubicarnos nuevamente así como nos gusta. Ahí en el mapa. Y vamos a ver cómo estamos. Entonces, ¿se acuerdan que Pablo estaba aquí? Habían estado aquí en Antioquía de Pisidia, ahí. Después se fueron a Iconio. Allá los echaron porque iban a agarrarlos a piedra, entonces ellos huyeron y se fueron ¿a dónde? A Listra y a Derbe, pero estaban ahorita ¿en dónde? Aquí en Listra. Ahí lo ven. Ahí en Listra. En esa ciudad se encontraban. O sea que todavía nos falta ir ¿a dónde? Ahí ustedes lo ven, a Derbe. Y como ven las flechitas, Derbe, después vamos a ver que a ellos dos les da otra vez por regresarse ¿dónde? De Derbe vuelven ¿a dónde? A Listra, de Listra vuelven a Iconio, de Iconio vuelven a Antioquía de Pisidia, y de Antioquía vuelven a Atalía, y de Atalía van de Perdia a Atalía, y de ahí se regresan otra vez a Antioquía de Siria. Y de Antioquía de Siria vuelven otra vez ¿a dónde? A Jerusalén. Ahí vimos el mapa completo. Esto es un poco para que sepamos qué nos hace falta ver de acuerdo al mapa. No dejaré de mostrarlo de vez en cuando, volverlo a repetir, pues para que sepamos. Hasta ahora vamos de ida, porque es que ellos después les da por regresarse ahí. ¿Por qué por regresarse? Ya vamos a ver en próximos días porque es importante ver por qué ellos regresan. ¿Qué sucedió? Muy bien. Bueno, ya estamos todos ubicados. Aquí hay algo importante que anotar. Aquí para los gomosos de la historia y aquellos que les gusta la mitología, no porque crean en ella, sino como ciencia ficción. De pronto, si ven aquí abajo a Creta, esto ya lo había mencionado no hace mucho, les dije en próximos días vamos a ver esto. Aquí está la isla de Creta, ¿verdad? Ahí abajo donde dice Hechos 14, ahí abajo está la isla de Creta. Les decía hace pocos días que esta sigue siendo una isla ¿qué? Griega. Y lo menciono porque es que si usted busca ya en Google, va a encontrar esos dioses, Zeus, Cronos, todos esos, Hades, que son de la mitología griega, eso no existieron. Según su historia, la leyenda de ellos, dicen que Zeus, el dios ese del que están mencionando aquí, nació en esta isla, en Creta, ahí donde lo ven, el tal dios ese que están mencionando ahí, y que su templo lo hicieron ¿en dónde? Aquí en Listra. Allá estaba el templo en el cual adoraban a su dios, ¿qué? Zeus, los griegos. ¿Listo?
ya estamos en el contexto geográfico, histórico y para colmo el día de hoy, mitológico. Hágame el favor, como la vimos desde ese ángulo. Muy bien. ¿Listo? Chévere, ¿cierto? Bueno, después de ver ese contexto que según los griegos era así, ¿qué sucedió? Vamos a ver los recuadros para mirar ahí en la parte izquierda. Dice que Pablo y Bernabé se toparon, bueno, los recuadros verdes, con un hombre lisiado de los pies. Ese hombre estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado. Cuando la multitud vio que Pablo había sanado a lo que había hecho con el hombre inválido, esos hombres dijeron, esos hombres son dioses en forma humana. ¿Listo? Así que el sacerdote del templo y la multitud lo llevaron toras y coronas de flores a las puertas de la ciudad de Listra y prepararon para ofrecerles sacrificios a ellos. O sea, en honor ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. Pensaban que Pablo era ¿quién? El orador Hermes, o sea, el dios Hermes. Y que Bernabé era el dios Zeus por haber hecho ese milagro. Eso fue lo que sucedió. ¿Estamos en el contexto? Bueno, muy bien. Aquí hay algo que importante que resaltar, ¿no? Porque fíjense, y era esto eran de descendencia griega. Y ojo, a los griegos normalmente se le han considerado una población muy sabia, entre comillas, ¿no? A los grandes pensadores, los grandes filósofos, han sido, según ellos, los griegos y según la humanidad. De hecho, uno allá cuando estudia filosofía en bachillerato en el colegio, ¿qué le enseñan? Sócrates, Platón, Aristóteles y todos esos que eran griegos. Todos ellos eran griegos. Entonces la filosofía nació allá, se supone, ¿no? De hecho, la parte de filosofía es que Sofía, el saber, filos de la vida, eso, el por qué existimos, se supone ellos. Y cada quien los trata de explicar a su manera allá. Esos griegos, esos que siempre han estado, nosotros sí descubrimos el porqué de la vida, que es lo que siempre busca responder la filosofía y hasta el día de hoy va a tocar ponerlos a leer allá desde Génesis para que entiendan cuál es el porqué de la vida, hasta Apocalipsis, porque parece que nada hay cupos. Y no dejan de haber algunos cristianos, ay, yo sí soy de la línea de Sócrates, y otros, no, yo soy de la línea de Aristóteles. No, yo soy más pragmático, entonces yo vengo, soy una mezcla de esto, y otros por allá sacan un montón de vainas, mezclas de ellos, y todo, y dice, uy, no, Dios mío, para poder responder a esa pregunta. Muy bien, pues estos, como no conocían de Dios, de Jesús, atribuyeron esa sanidad que hizo Pablo a eso, a esos dioses mitológicos. Y dijeron, ay, tomaron forma humana, mira, y el uno es este, y el otro es el otro, y este es Zeus, y ahora, y eso le iban a rendir adoración, iban a matar toros y todo en honor a ellos. Cuando Pablo aquí lo dice clarito, Pablo, mire, Pablo le recuerda a uno a Hechos 3. ¿Se acuerdan allá cuando iban Pedrito y Juan camino al templo de la Hermosa y había un paralítico de nacimiento? Estaba ahí sentado en el suelo pidiendo limosna. Igualito le dijo Pedro, yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, de eso te doy. ¿Qué era de lo que tenía él? Tenía la fe de Jesús. ¿Listo? Eso es lo que tenía. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasó. Fíjense ahí el 9. Mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente, igualito que hizo Pedro y Juan. Míranos, le dijeron a ese hombre. Y se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado.
Anótese eso ahí en su corazón sobre todo. Hay que tener fe para ser sanado. Y hasta ahora estaba escuchando la primera vez que escuchaba a Pablo predicar las buenas nuevas de Jesús. Y entendió que Jesús murió en la cruz, que su cuerpo, cuando uno come allá el pan, entiende eso. Por su llaga yo ya fui sanado. Y que era de descendencia griega, paralítico de nacimiento, entendió eso clarito. Y Pablo lo miró y dijo, y ve, ese hombre tiene fe para ser sanado. Y como tenía fe, de una vez le dijo ahí, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto. Ay, yo digo, Señor, si uno tuviera la fe como ese hombre, de una fue sanado. Por eso digo, Dios no se responde, Jesús no se demora en responder a nuestras necesidades. Ese cuento de que yo llevo aquí de rodillas años y años pidiendo que Dios me haga este milagrito, esta oración y nada, no. Es cuestión de fe. Ahí dice clarito. Y el hombre tenía fe para ser sanado. Y como Pablo vio eso en él, de una que le dijo, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó. Además, se levantó de un salto. Él no dijo, ay, hágame un bien aquí. Ay, deme una manito y cójame del codo y ayúdeme a parar. Y otro, a ver de dónde, si coloco esta otra mano encima del hombro de alguien. No dice eso. Dice que ¿qué? Que él al instante pegó un ¿qué? Un brinco. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso ahí. Ahora, quisieron hacerles esa adoración. Entonces, primera cosa en su corazón, que es lo más importante acá, porque aquí no estamos, que bueno, vamos a aclarar de paso eso, aunque a la derecha ahorita lo va a decir. ¿Ustedes creen que Pablo y Bernabé iban a recibir esa adoración y que le hicieran sacrificios y le hicieran cosas y se arrodillaran, los besaran, les dijeran, oh, los dioses? Si ustedes creen que Pablo y Bernabé iban a recibir eso, porque esto es otra cosa clave. Muchas veces la gente trata de darle explicaciones a los milagros que hace Dios. Eso, en brujerías, en cosas que no son, atribuyéndole esto a otros. Ay, eso fue por haber consultado al brujo, por haber comprado las 7 hierbas, por haber bañado la casa de no sé qué cosas, por haber puesto la foto, por haber no sé qué vaina. Todo allá, a eso. Y no, ahí dice clarito. Simplemente creyó las buenas nuevas de salvación y de sanación. Tuvo fe, de una la creyó y de una fue salvado y sanado esa persona. ¿Listo? Entonces, esto no son cuestiones de brujería ni atribuirle a otras cosas. Este es el nombre de Jesús, tiene poder. Acuérdese el título de la prédica. Vuélvete al Dios viviente. No hay que andar por allá con los balotos, el chance, la pata, la uña, no sé, a lo que juega ahí. No vamos a hacer cuál es el que vi que día en televisión que estaba ahí con mi mamá, el astro, no sé qué cosa, la lotería, bueno, baja vaina. No, nada de eso. Aquí como la única fe que uno tiene es en el Dios viviente. Él está vivo. Miren, Pablo acabó de demostrarlo. ¿Listo? Bueno, muy bien, ahí vamos a anotar. Ahora vamos a la derecha, a ver qué sucedió. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo de entre la gente mientras gritaban. Y los que pasó quedaron horrorizados, dijeron, uy, ¿cómo así que cuál Zeus que es este? ¿Y cuál Hermes? No, ¿qué dioses? Nosotros ni somos dioses. Se rasgaron la ropa de la rabia que les dio. Además, eso era una costumbre judía, rasgarse las vestiduras cuando se horrorizaban así. ¿Se acuerdan que una vez Caifás lo hizo cuando le preguntó a Jesús, lo llevaron allá antes de entregárselo a los romanos? Que le dijo, con que usted está diciendo que es el Hijo de Dios.
Y Jesús le dijo, lo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Ahí delante Caifás, principal del Sanedrín. ¿Y qué hizo él? Se rasgó las vestiduras y gritó, blasfemia, blasfemia. Porque esa era una costumbre judía. Cuando algo los horrorizaba así, se rasgaban las vestiduras. Entonces todavía tenía sus cosas viejitas ahí Pablo y Bernabé. Hicieron lo mismo, se rasgaron las vestiduras por decir, ay, dioses, Zeus y Hermes, uy, no, horrorizado, y se rasgaron. Hay veces que uno todavía tiene sus mañas viejas, ¿sí o no? Y le cuesta quitarse sus mañas viejas. Pero bueno, ahí pasó. 15. Esos le dijeron a Pablo y Bernabé. La gente le decía a Pablo y a Bernabé, amigos, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué salen corriendo entre la gente? Nosotros somos, y entonces ellos le contestan, y Pablo y Bernabé, nosotros solo somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles. Anote ahí. Todo eso son cosas que inútiles. Todo eso. O sea, el no tener fe en el que hay que tener fe. Por eso de póngale fe que todo va a salir bien. Eso no está bien. Porque eso no es una emoción. Eso no es una actitud. La fe es una persona, Jesús. Entonces, mejor dicho, uno lo que dice más bien es, crea a Jesús que Él le va a solucionar el problema. Esa es la única realidad. A eso vino a morir en una cruz. A eso, entre otras cosas. Porque eso ya lo explicamos una vez, que era el cuerpo y que era la sangre de Jesús y su significado. Muy bien, pues eso. Pues póngale fe por ponerle fe, hay como una actitud positiva. Ay, sí, mentalicémonos de que no, eso no es de mentalizarse, ni de actitud positiva, ni de emociones, ni sentimientos, nada, es una persona. Por eso entiende uno el evangelio cuando dice, echa tus cargas ¿sobre quién? Sobre Él, sobre Jesús. Y Él mismo dice, estás trabajado y cargado, ya te sientes cansado de tantas cosas, echa todas tus cargas sobre mí y yo te haré descansar. Es decir, cree en mí, ten fe en mí, eche todos sus problemas sobre mí. No dice, uy, póngale fe, hermano, póngale actitud positiva. Eso, hermano, es cuestión de que usted se energice bien, hermano. Y entonces usted si tiene, eso todo le va a salir bien. No, todo eso es lo que estamos hablando acá. Eso es creer en otros dioses. Y en lugar de llamarlo Zeus, en lugar de llamarlo Hermes, Cronos, Hades, ¿sabe cómo lo llama usted? Actitud positiva, buena vibra, energía clave. No es nada de eso. No le pongo otros nombres. Le está quitando el Zeus por esos nombres. Y no se trata de eso. Se trata de una persona. No es de una energía ni de una actitud. Es de una persona. ¿Que es quién? Jesús. Por eso él dijo ahí, hemos venido a traerles la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesús, por eso se llama evangelio. Evangelio significa las buenas nuevas. ¿Qué es quién? Jesús. Y dice claro, para que se aparten de esas cosas inútiles. Y hoy Dios nos habla. Apartémonos de las cosas inútiles. Esto no es de buena vibra ni energía. Esas son cosas que inútiles. Y más bien, ahí sale el título de la prédica. Y volverse al Dios viviente. Apártese de esas cosas inútiles y vuélvase al Dios viviente. Y ahí sale el título de la prédica. Uy, pastor, ¿cómo es? Apártese de las cosas inútiles y vuélvase al Dios viviente. Y esto incluye personas. ¿Se acuerdan lo que este mismo Pablo es? Eso lo vimos no hace mucho, en una prédica. Le dijo a la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Allá en capítulo 5, que lo veíamos, que él les escribió y les dijo, se enteró que un muchacho estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. O sea, el papá se murió y el chino, venga, hagámosle aquí con la madrastra. ¿Tan? Y ya, y la iglesia no decía nada.
Y Pablo, por eso fue que le escribió la primera carta a los Corintios, les dijo: ¿qué les pasa? ¿Necesitan que yo vaya hasta allá para poner orden? A ver, mientras yo llego me hacen el favor y expulsan a esa persona, la expulsan de la iglesia. Tienen que poner orden en la iglesia. ¿Cómo es posible que toleren eso? Y nadie en la iglesia diga nada. Yo voy a ir allá, pero mientras tanto les escribo esta carta. Sí, 1 Corintios capítulo 5, léaselo ahí. Eso dice. Y dice también clarito: a ver, iglesia, y eso nos habla nosotros, ustedes que no se sientan ni a tomarse un tinto siquiera, ni con fornicarios, ni con adúlteros, ni con borrachos. Con ninguno de esos tres ustedes ni siquiera se me sienta a tomarse un tinto. Allá lo dijo clarito. Vale, más vale entregarlos a Satanás. Allá los entrego a Satanás para salvarle su espíritu. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Pues vuelve acá. Más bien vámonos a qué? Al Dios viviente. Eso es lo que está diciendo. Y empieza a explicar. Porque ese Dios viviente fue quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿En qué? En el cielo, la tierra y en el mar. En el pasado, ¿quién? Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Cuando dice el pasado permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento, Israel y todas las naciones, Dios permitió que siguieran el camino que ellos querían. Ay, yo cojo por aquí, déjeme. Yo le hago por donde yo sé. Eso. Cada nación cogiera su propio camino. Pero fíjense lo que dice el 17. Pero nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les enviaba lluvia y buenas cosechas, les daba alimento y eso les ponía un corazón alegre. Es decir, nunca dejó de ser el proveedor, a pesar de que hicieron lo que se les daba su regalada conciencia. ¿Cierto? Eso en el antiguo. Muy bien. Nunca dejó de proveerles con la lluvia para las cosechas y eso. Entonces, fíjense lo que él dice aquí. Les enviaba lluvia, ¿para qué? Para las cosechas. Entonces, ojo acá. Porque él no dice que les mandaba comida del cielo, que abría las ventanas del cielo y de una vez caía el pollo asado. Y de una vez le caía la verdurita ahí en el tarro enlatado. No. Decía que para las cosechas, o sea que a quién le tocaba labrar el campo, cultivar la semilla, regarla. Bueno, quien la regaba era Dios con la lluvia, ¿sí o no? Y daba el crecimiento. Pero a la gente hay que poner. Por eso dice: esfuérzate y sé valiente. Entonces él va y trabaja, ara la tierra, pone la semilla, le pone el abono y Dios manda la lluvia y da el crecimiento. Ah, pero eso no es que, Señor, deme. Y ya, tome, mijito, ahí está. ¿Ya qué más quiere? No, hay que trabajar, hay que esforzarse. Es que hay fuerza, ahí, por eso lo dice clarito, ahí está bien clarito. Dios pone la lluvia para la cosecha. Y daba entonces, ¿qué? El alimento. ¿Por qué? Porque al final él hacía que creciera la plantita y diera su fruto. Y eso les ponía el corazón, ¿qué? Alegre. A pesar de que cada quien, ¿qué? Tomaba su propio camino. No obstante, aún con estas palabras, lo que acabo de decir ahí, Pablo, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Ay, sí, bueno, ya dijeron todo eso y Dios, pero déjenos. Nosotros queremos venerarlos. Y eso es veneración. Y ellos dijeron que no queremos veneración. Buenas, porque no quieren entender que somos simples hombres. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Pedro con Cornelio? Allá cuando fue a visitarlo, que eso lo vimos en esas mañanas también. Que apenas Cornelio lo huyó, se inclinó, se postró ante él y le fue a dar adoración, a besarle la mano y todo eso. Y Pedro le dijo: ¿y qué le pasa? Levántese, hermano. Y le contestó igualito: que no ve que yo soy un hombre como lo es usted, que hace besándome la mano y rindiendo mi adoración. Uno solo adora, se inclina y le da veneración a Dios, al Altísimo, a ningún hombre aquí en la tierra, a ninguno.
Usted se le arrodilla y le besa la mano. A ningún hombre. Eso es lo que están diciendo. Ya lo vimos con Pedro allá cuando Cornelio. Y ahora lo vemos con Pablo y con Bernabé, apóstoles ellos también. Por eso la cruz quedó la de nosotros de la iglesia, allá pegado a los apóstoles. Porque ellos también eran, ¿qué? Apóstoles. Y un apóstol, un siervo del Señor, no permite nunca que se le venere. Nunca. Porque eso es quitarle la gloria a Dios. Eso solo le pertenece a Dios. Así de sencillo. Y Dios es un Dios celoso. A nadie, absolutamente a nadie. Usted se le arrodilla y le besa la mano. Y mucho menos lo venera aquí en la tierra. Hasta él dijo allá en Mateo 23:10. No llames a nadie padre aquí en la tierra, porque solo tienen un padre que es en los cielos. Clarito lo dijo. Mateo 23, versículo 10. De hecho, hasta dijo en el 9. Y a nadie maestro, porque maestro es Jesús. Usted tienes profesores aquí, pero maestro es él. Dios es claro, Dios nunca deja nada ahí como en duda, así de claro como está hablando ahorita. Y si alguien es sensato con esto y se le van yendo las luces, entonces, ¿qué sucede? Pues se rasga las vestiduras y dice, como ellos, Dios mío, ¿qué está pasando? Esta gente nos está viendo como dioses. Y aquí nosotros solo somos simples mortales, así lo dejaron clarito. Simples hombres, nada más. ¿Y qué pasa? Entonces, 19. Luego unos judíos, imagínense, Pablo y Bernabé eran ¿qué? Judíos. Pablo tenía doble ciudadanía romana y era judío. Muy bien. Llegan unos ¿qué? Póngale atención. Dicho de otra forma, luego unos paisanos, es decir, llegaron paisanos ¿de quién? De Pablo y Bernabé, porque estaban en tierra ¿de qué? De gente griega. Llegaron unos paisanos de ellos, imagínense. Llegaron, así como ellos, primero a Antioquía e Iconio. O sea, justo por donde habían pasado Pablo y Bernabé. Y lograron poner a la multitud ¿de qué? De su lado, a la gente. Entonces aquí vienen los disipadores. Así se tramaron a la demás gente. Y cogieron y ¿qué hicieron? Apedrearon a Pablo. ¿Lo qué? A Pablito. Lo cogieron a piedra y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ah, increíble, no lo hicieron ni los griegos que estaban allá en el Asia, en estas ciudades, pero sí lo hicieron unos paisanos suyos. Impresionante, ¿no? Es como en esto. ¿Saben cuando uno conoce de Jesús realmente como lo estamos haciendo y uno entiende quién es Él y qué ha hecho Él por mí y uno le entrega su vida a Él porque cree? ¿Sabe quiénes son los primeros que lo aporrean? Su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, su propia sangre. Ay, no me diga que usted se convirtió en evangélico. Ay, no me diga, ay, no puede ser, ya le lavaron el cerebro. Ay, ya usted por allá, no, yo lo voy a desheredar. Ay, no, usted tenía que ser apostólico, romano y no sé qué más cosas. Ay, no puede ser usted. Se le volteó la arepa ahora, hermano, ¿cómo es posible? No. Ay, usted ya está condenado, usted se va a ir para el infierno. Ay, ¿y quiénes son los primeros que cogen y le dan duro? Su propia familia. Pero tranquilos, aquí se ve desde el comienzo. Sus paisanos cogieron a la gente que a ellos les había costado trabajo predicarles, adoctrinarlos con la sana palabra. Y estos cogen, y nada, ¿eso es qué? Si nosotros los conocemos. Y me imagino cómo rajarían. Ese tal Pablo, el que ustedes ven, el que hizo el milagrito ese del cojo, ese perseguía a la iglesia que él mismo dice hoy que defiende. Ese era el y le echaban a lo malo. Sí, yo lo conocí. Es más, le tuvo la ropa en las manitos cuando a uno de esos lo agarraron a piedra. Entonces, ¿cuál Pablo? Ese no es de confiar. Y cogieron y rajaron de ellos. Por eso a Pablo fue el que cogieron y lo apedrearon. Le dieron tanta piedra, lo lapidaron tanto que pensaron que estaba muerto. Y fueron y lo arrastraron a las afueras de la ciudad. Y ojo, y aquí por eso hice un paréntesis.
porque a Pablo muchas veces lo apedrearon. Y esto es lo que les dije al grupo de discipulado, lo que significa aguijón. Esto es lo que a Pablo no le gustaba, que lo persiguieran. Y aquí tuvo persecución, ese aguijón. Y lo agarraron y le dieron piedra. Que pensaron que estaba, imaginen que lo agarren a piedra. Por eso, muchos estudiosos en teología dicen que en una de estas fue donde Pablo subió al tercer cielo, allá en 2 Corintios 12, que él mismo dice, habla de sí mismo, y conozco de un hombre que fue llevado al tercer cielo, y Dios en su trono le dijo a ese hombre, está hablando de sí mismo. En eso, fue allá, recibió instrucciones y regresó a hacer su trabajo. Pero miren lo impresionante, hágase el video de alguien que ha sido lapidado, agarrado a piedra. En esa los judíos no fallaban. De hecho, a la gente era en su ley, el lapidar era una costumbre. O sea, los que incumplían la ley los agarraron a piedra hasta que murieran. Y aquí lo agarraron a piedra y lo arrastraron. Y mire lo que sucede. Esto es impresionante. 20. Pero los creyentes, los que sí habían creído de verdad, los que no se dejaron tramar por estos judíos, lo rodearon. O sea, ya había creyentes. ¿Rodearon a quién? A Pablito, que estaba ahí tirado en el suelo recién apedreado. Y él se levantó. No dice que lo levantaron como en otras veces. No, él solito se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. O sea, dice, bueno, Dios dijo que había que ir de Listra a Derbe, nos hace falta ir a Derbe. Se paró como si nada. ¿Cómo así, pastor? Si lo habían apedreado, ese hombre por lo menos ha debido estar ahí en el hospital por lo menos 2 o 3 meses. No dice que al día siguiente. Es más, ese mismo día cuando los creyentes lo rodearon, eso tiene un significado. Por eso es que nosotros, cuando estamos en unidad, hacemos un círculo y nos tomamos de las manos en oración para ponernos de acuerdo y pedirle a Dios algo. ¿Cierto? Eso que está allá en Mateo. Si 2 o más se ponen de acuerdo en algo. ¿Cierto? Dios escuchará vuestra petición y la concederá. Y dice que lo rodearon y se pusieron de acuerdo. Y enseguida Pablo se levantó. Uy, poderoso, poderoso. Esto es escudriñar la escritura allá en el fondo, el zumo, ese juguito que está allá. Ahí está diciendo eso. Los creyentes, la iglesia, lo rodeó y oró. Y entonces, ¿qué pasó? Él se levantó y al otro día siguió con su misión. Porque lo que Dios planea, nada ni nadie